ahora es más fácil estar en contacto con nosotros. Solo agrega nuestro número a tu lista de contactos, 5627 59 22 22, y escríbenos por WhatsApp si quieres saber más sobre las transmisiones, Pastor en Casa, si tienes alguna petición de oración o cualquier otra duda que tengas. Con gusto te ayudaremos. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Yeah. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme
todo por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Hola, amados hermanos, Dios los bendiga. Qué bendición poder estar escuchando su palabra del Señor, poder aprender de sus principios, poder ponernos en sus principios y entender las implicaciones que tienen sus principios en nuestra vida. Dios es un Dios de principios y hemos dicho que la manera de conocer quién es Dios es por medio de sus principios. Pero estos principios van a afectar mi vida. Hay implicaciones para mi vida en todo mi ser, en todo mi corazón, en toda mi mente, en toda mi alma, por medio de su palabra, que son sus principios. ¿Por qué no me acompañas a Génesis capítulo 25, en el verso 19, en esta historia de Esaú y Jacob y Esaú? Y podemos ver en un principio muy importante, pero podemos traerlo a nuestra vida. Dios es lleno de gracia y de misericordia. Su amor nos llena, nos bendice. Así que vamos a orar antes de leer esta porción de la palabra de Dios y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Recibe la gloria y la honra, amado Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado y por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque has perdonado nuestros pecados. Gracias porque nos has dado esta oportunidad, Señor, de vivir en el reino de los cielos, vivir bajo tus principios, vivir en lo espiritual. Poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Gracias, Dios, porque tú nos das la capacidad por medio de tu bondad, de tu misericordia, de tu favor. Tú veniste, Señor, a la cruz. El dador de vida entregó su vida en la cruz del Calvario. El justo por los injustos. El que cumplió toda la ley para que los que no cumplimos la ley pudiéramos ser bendecidos en ti. Esa es una verdad, ese es un principio y es gracias a tu misericordia, tu bondad, tu favor. Tú eres un Dios fiel, Señor. Así que te damos gracias en este tiempo, ponemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón en tu palabra, Padre Celestial, para que ella hable a lo más profundo y podamos entender las implicaciones que esto trae a mi vida. Gracias, Dios. Te doy toda la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados, bienvenidos. Dios los bendiga. Gracias por estar conectados. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy por medio de sus principios. Dios nos quiere enseñar que Él es un Dios fiel, que Él está en control, que nosotros debemos esperar y confiar en lo que Él está haciendo y en lo que Él ha planeado hacer en nuestras vidas. Dios quiere que aprendamos a traer problemas y situaciones difíciles a sus pies, creyendo y confiando y esperando en Él o dependiendo de Él. Y esto es lo que nos va a hablar este capítulo tan maravilloso realmente en la palabra de Dios, que nos habla de cómo Dios aborreció a uno y amó a otro.
A Charles Spurgeon les preguntaron, una señora de repente llega y le dice, yo no entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. Si todavía no habían hecho nada, estaban en el vientre de su madre, no habían nacido y él ya había dicho que iba a aborrecer a Esaú. Bueno, nosotros sabemos que Dios es un Dios omnisciente, que su presencia de Dios, el conocimiento de todas las cosas, hace que Él haga y puede hacer lo que Él quiera y decida hacer. ¿Por qué? Porque es soberano sobre todas las cosas. Él es soberano para hacer lo que Él haya decidido hacer. Pero me gustó la respuesta de Charles Spurgeon. Él le contesta a esta señora y dice, yo tampoco lo entiendo, pero lo que menos entiendo es por qué amó a Jacob. Y esto es una realidad muy, muy fuerte para ti y para mí. Dios nos ama, nos ha amado, no por lo que nosotros podemos hacer, no por el cambio que yo puedo operar en mi vida, sino porque Él, lleno de gracia y de bondad, derrama de su justicia por mi fe en Jesucristo. Hay una elección, hay una decisión. Esaú decidió menospreciar la primogenitura. Y Jacob, aún siendo pecador, como lo vamos a ver en este momento, él decidió buscar, creer y levantarse en fe. Pero vamos a entender, amados hermanos, que tanto el de la fe como el incrédulo, los dos son pecadores y los dos necesitan la gracia de Dios. Así que démosle gracias a Dios por ese favor inmerecido. La gracia es el favor gratuito, no merecido. No lo merecemos, no lo merecíamos, no lo podemos merecer. Si algo le puede... yo queramos ganar un favor por medio de nuestras obras, por medio de lo que hacemos. Nosotros no podemos, amados hermanos, necesitamos de Él, necesitamos depender de Él para poder entonces llegar a su presencia y recibir de la gracia que es la que nos lleva a estar delante de Él. Es de Él, por Él y para Él. Vamos a entender, vamos a leer, acompáñame por favor, 25, verso 19 de Génesis, el libro de los principios. Dice la palabra, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y sus hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue y consultó a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron a su nombre Esaú. Después salió su hermano, y él trababa su mano en el calcañar de Esaú, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este momento, en este día. Y él le juró, y así vendió Jacob a su hermano la primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, le dio pan a Esaú y guisados de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura de Dios. Así que vemos esta historia, esta familia, los descendientes de Abraham. Recuerden que Abraham, de Ur de los Caldeos, Dios le hizo un llamado cuando él vivía en Ur, era una ciudad idólatra, él era un idólatra, él adoraba a otros dioses cuando Dios le hizo un llamado.
Y aquí me encanta ver por qué lo llamó Dios sin él merecerlo. Él en su debilidad, Abraham en su debilidad, recibió un llamado de parte de Dios para ser usado por Dios. Él no había hecho nada para ser usado por Dios. Igualmente Isaac, lo usó el Señor y Isaac no había hecho nada. De hecho, hoy vamos a ver en este capítulo cómo en esta familia es una familia disfuncional. Es una familia que está en muchos problemas. Dice aquí que Isaac amaba a Esaú porque era un hombre del campo, porque le traía pues animalitos que había cazado y les daba de comer. Lo veía todo velludo, lo veía así muy macho, lo veía fuerte y era su orgullo de Isaac. Y dice que él amaba a Esaú, Isaac. Pero también dice que la madre, Rebeca, amaba a Jacob. Y Jacob era de tiendas, era un hombre pues delicado, era un hombre que le gustaba estar cocinando, ayudando a la mamá, los quehaceres de la casa. Era un hombre delicado. Pero vemos que aquí dice, la madre amaba a Jacob. Y desde ahí empieza la disfuncionalidad en esta familia. Tú no puedes amar a un hijo y aborrecer a otro hijo, o amar a uno más que otro. Son tus hijos, porque son tus hijos. Y aquí vemos que la madre de Jacob empieza a enseñar de alguna manera a mentir, a engañar. Y Jacob lo traía a él. Él venía en esa naturaleza, dice la palabra que venía y había trabado su mano en el calcañar de su hermano, que es un símbolo de ser un embustero, un engañador, un suplantador. Así que por medio de engaños, por medio de mentiras, Jacob le iba a vender su primogenitura, o a pedir que le vendiera, la primogenitura a él. Le iba a vender el plato de lentejas para que el hermano le comprara con su primogenitura este plato de lentejas. Es algo fuerte, es algo que tú dices, ¿cómo Jacob era engañador, era embustero, era falso, era mentiroso? ¿Cómo pudo venderle a su hermano si él viene y dice delante de él, te ruego que me des de ese guiso que estás preparando? Te ruego. Y Jacob responde y le dice, no te voy a dar, te lo vendo. Imagínense. Y Esaú, todavía peor, dice, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? La primogenitura obviamente era una posición importante delante de cualquier varón que tenía primogénito, tenía el derecho de la familia. Ellos heredaban una porción doble. Era una bendición para él ser el primogénito. Pero dice, ¿para qué me sirve a mí ser el primero, ser el primogénito? Te lo vendo, claro. De todos modos yo me voy a morir. No me interesa. O sea, él puesto los ojos solamente en lo natural, en lo terrenal, en los placenteres momentáneos, en el deseo, en el deseo, la necesidad momentánea. Y el otro, bien abusado, bien vivaz, le dice, vamos a juramentar, para que no te vayas a echar para atrás. Yo te voy a dar de mi plato de lentejas, pero tú júrame ahora que me entregas la primogenitura. Está bien, lo juramos, te entrego mi primogenitura. Entonces vemos esta familia disfuncional, un hombre que engaña, un hombre que es embustero, un hombre que vende un plato de lentejas a su hermano que venía con mucha hambre y cansado de estar en el campo. Y vemos al hermano diciendo, no me importa, ahí está mi primogenitura, te la vendo. ¿Para qué me sirve a mí tener esta bendición de parte de Dios? ¿Para qué me sirve a mí recibir lo eterno? ¿Para qué me sirve a mí recibir lo espiritual? Si yo vivo aquí, si yo tengo necesidad de aquí, si yo quiero ser satisfecho de lo de aquí. Entonces tenía la vista corta. Pero vemos los padres y vemos pues la familia en realidad disfuncional. Es una familia disfuncional que tienen un gran problema. Pero me encanta porque dice aquí la palabra que cuando Isaac ve que su esposa es estéril, va y ora a Dios. Recuerden que Abraham no ora a Dios y Abraham comete un grave error con su sierva, con Agar, y las consecuencias que trajo Ismael para toda la descendencia de Abraham. Pero Isaac sí hace lo correcto, él va y consulta a Dios. Entonces vemos algo muy importante, ellos en sus problemas deciden ir a Dios. Cuando Rebeca está embarazada y ve que los hijos están peleando en su vientre, hay un conflicto, hay una guerra ahí dentro de su vientre, ella va y consulta a Dios, así dice la palabra. Rebeca consultó a Dios y Dios le dio una palabra y le dijo, tienes 2 naciones en tu vientre.
Los dos van a pelear. Es algo que va a suceder. Ya está pensado, predestinado que esto pase. ¿Recuerdas a Génesis 3:15 cuando yo di esa palabra de salvación en la simiente de la mujer, que es Jesucristo, y dije que la simiente de la mujer iba a pelear, iba a derrotar, le iba a pisar la cabeza a la simiente de la serpiente? Son dos naciones, hay dos caminos, hay dos decisiones. Está Dios y su camino, y está tomar las decisiones del cielo, del reino de los cielos, y tomar las decisiones de este mundo, de los hijos del príncipe de la potestad de este mundo, dice la palabra. Entonces Él dice, esto va a suceder, yo quiero que ustedes aprendan, quiero enseñarles algo, un principio importante del plan que yo tengo para la humanidad. Todos tienen la elección de poder no menospreciar esta primogenitura, porque todos somos primogénitos en Cristo Jesús. Pero hay quien va a decidir menospreciar la primogenitura. Hay quien va a decidir buscar las cosas de este mundo, aunque le cueste la primogenitura o le cueste la bendición de Dios. No le va a importar alejarse de las cosas de Dios con tal de recibir las cosas de este mundo. Recuerden a ese rico que decía, ya no tengo más que hacer con toda tanta riqueza, voy a acabar otras bodegas y voy a seguir metiendo mi riqueza. Y le voy a decir a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes, descansa. No sabes que hoy en la noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has hecho, todo lo que has recibido, todo por lo que dejaste, tu primogenitura, la bendición de Dios, ¿de quién será? Tú te vas. ¿Por qué? Porque tomaste una decisión de menospreciar las bendiciones de Dios. Quisiste ser bendecido por este mundo y trabajaste para que eso fuera posible. Entonces es una gran advertencia para nosotros el día de hoy, amados hermanos, que tú y yo tomemos la decisión correcta. Hay dos caminos. Y lo que yo quiero dar claro, y bueno, la palabra de Dios deja claro, es que Dios no escogió a Jacob por ser bueno. Dios no escogió a Jacob por tener fe. Dios no escogió a Jacob porque sabía que iba a hacer lo correcto. Él era un pecador igual que su hermano Esaú. Pero Dios, en su gracia que cubre todo, amados hermanos, Él decidió darle a Jacob porque sabía qué respuesta iba a tener Jacob. Vamos, ¿por qué no me acompañas a Romanos capítulo 9, en el verso 12, vamos a leer un poquito sobre esta decisión y lo que Dios en su omnisciencia, en su soberanía. Romanos 9, por favor, vamos a leer desde el verso 6. Vamos un poquito antes para tomar todo el contexto. Bueno, la palabra de Dios dice así. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahí les está hablando a los judíos, el apóstol Pablo, y le está diciendo, no digas que porque eres hijo de Abraham, del linaje de Abraham, ya eres hijo, sino en Isaac será llamada, en esa promesa de Isaac será llamado que eres hijo. Y dice aquí en el verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Y esto es importante. Aquí lo que quiere el Señor enseñarnos es que no vamos a nosotros a poder, por nuestros propios méritos, ganar nada delante de Dios. Sino porque Él, en su gracia y en su misericordia, nos va a llamar. Por medio de la fe, obviamente, nosotros vamos a creer. Todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. Tú y yo creemos, pero creemos cuando hemos visto derramada la gracia de Dios en nuestras vidas.
Cuando el amor de Dios se ha manifestado en ti y en mí, es que nosotros tomamos una decisión, una elección. La elección de Dios no está quitando mi elección. Él decir que Él va a escoger a ciegas. No, Él sabe, Él conoce en su conocimiento cómo voy a responder yo. Porque aquí lo dice la palabra, dice no por obras, sino por el que llama. Por el que llama. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Yo, amado hermano, gracias a su misericordia, a su gracia, a su bondad, a su fidelidad, es que hoy puedo responder a Dios de una manera correcta. Pero Él en su omnisciencia, en su presciencia, Él sabía en este sentido cómo Esaú iba a responder. Él sabía, aunque no le quita su elección. Todos tenemos la elección de responder al amor de Dios, de responder a la gracia de Dios que ha sido derramada. Pero tú y yo tenemos que saber que Dios tiene el derecho absoluto para escoger a quién va a derramar esa gracia. Él derrama su gracia, amados hermanos. Él derrama su gracia y esa gracia nos hace entender que no es por nuestras obras, no es por nuestra posición, sino es por Él. Es porque Él es bueno, porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a decidir, a conocerlo, a buscarlo. Y eso es lo que está haciendo el Señor, no ganarla por tus propios méritos, porque ese es un error y es una equivocación que Dios quiere corregir por medio de su palabra. Muchas personas piensan que haciendo méritos pueden ganar la gracia de Dios. No es por méritos, es porque Él sabe, Él llama, Él conoce, Él tiene pues conocimiento anticipado. Él va a proveer, Él hará lo que Él ha decidido hacer en estas dos naciones. En las dos naciones hay un decreto para estas dos naciones. Él sabía que Esaú y su descendencia, que es Edom son los descendientes de Esaú, ¿cómo iban a responder? Dice la palabra en Números capítulo 12, que cuando Israel necesitaba pasar por las tierras de Edom no le permitió pasar. Ellos estaban muy necesitados, estaban en el desierto y Edom les dijo, no vas a pasar por mis tierras, déjanos pasar. Vamos a pasar por tu territorio, todo lo que, el agua que beba yo, que beban mis bestias, todo te voy a pagar, te lo pagaremos todo. No vas a pasar, nadie va a pasar. Si pasan por aquí, yo saldré armado contra ustedes. Un opositor del pueblo de Israel, un opositor, un hombre o una nación, vaya, en este sentido, pues egoísta, contra la necesidad del pueblo de Israel. Solamente es un ejemplo para saber que Dios sabe la respuesta que vamos a dar nosotros. El Señor tiene toda la película, amados hermanos, de nuestra vida. Y Él sabe lo que tú y yo vamos a hacer. Pero repito, porque esto es importante, no quita nuestra elección. Tú y yo tenemos una decisión que tomar. Tú y yo tenemos la oportunidad de decidir por la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos fortalece, que nos lleva, amados hermanos, a recibir las demás promesas que Dios tiene para nosotros. Es su gracia la que nos capacita, es su gracia la que nos da fe, es su gracia la que pone en nosotros obediencia, es su gracia la que nos salva, es su gracia la que nos santifica. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Su gracia, amados hermanos, es la que produce en nosotros el querer como el hacer, es su gracia. Tú y yo tenemos fe porque tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, porque recibimos su gracia, ese amor inmerecido, porque eso es lo importante. La gracia es Cristo, pero muchas personas piensan que la gracia es vivir fuera de la gracia, en desgracia, o sea, haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque siempre van a pensar que hay descanso en la gracia, porque van a pensar que siempre va a haber un perdón de parte de Dios, porque hay gracia, estamos en la gracia y es real. Pero hay advertencias, y hoy lo vamos a ver con Esaú. Esaú, dice la palabra, que él procuró volver a recibir la gracia de Dios, la primogenitura, la bendición del Padre, pero no pudo, aunque lo procuró.
Es una advertencia para ti y para mí. Vivir en la gracia es haber entendido que es Cristo, que fue a la cruz, que murió por nuestros pecados y que nos liberó, que nos perdonó, que nos salvó, que nos restauró en nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Ahora somos hijos de Dios. Ahora el amor de Dios se ha manifestado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es la gracia bendita de Dios. ¿Qué hizo Él? Rechazó la gracia. Él rechazó la gracia. Vamos, por favor, acompáñame, por favor, a Romanos 5:8. Y vamos a ver aquí la mayor manifestación del amor de Dios, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No habíamos hecho nada. No habíamos pensado hacer el bien, no habíamos pensado cambiar, no habíamos pensado nada. Y Él ya había muerto por nosotros. En esto se mostró el amor de Dios, el amor de Dios para con nosotros. En esto muestra, dice, en que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Recibimos la gracia cuando nosotros conocemos el favor de Dios gratuito, como un regalo sin merecerlo a mi vida. Somos incapaces nosotros de poder cumplir la gracia de Dios. Somos incapaces en nuestras propias fuerzas de poder hacer que algo que nosotros hemos determinado hacer, podamos, no sé, sacarle una sonrisa a Dios, agradar a Dios. Es por Él, lo necesitamos a Él. Él, amado hermano, murió en la cruz, se derramó en la cruz para que tú y yo pudiéramos recibir esta gracia, los méritos de Cristo. Yo soy incapaz de poder ganar algo delante de Dios. Y esto es importante. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él hoy tenemos esta gracia. El punto, el llamado es: no descuides tu gracia, la gracia de Dios. O no dejes ir la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios está hoy en medio de nosotros. Cristo está hoy en medio de nosotros intercediendo día y noche por nuestros pecados. No desprecies, no despreciemos, no juguemos con la gracia. No menospreciemos como lo hizo Esaú. ¿Por qué no me acompañas a Efesios 2, por favor? La gracia hace posible la manifestación de Dios sobre nuestras vidas, amados hermanos. Nada yo puedo hacer, lo necesito a Él. Fíjense Efesios, ¿cómo dice la palabra del Señor? En Efesios 2, el verso 1, por favor, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... Vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Podemos recordar de dónde el Señor nos ha sacado, lo que éramos antes, cómo Dios extendió su gracia sobre nosotros. Podemos darle gloria a Dios, podemos agradecerle, podemos maravillarnos de su gracia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, conforme a los hijos de este mundo. Pero Dios, dice aquí el verso 5, dice el 4, pero Dios, aquí está la maravillosa gracia de nuestro Señor y Creador y Salvador. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Mostrar las abundantes riquezas de su gracia a un pueblo necesitado de gracia, a un pueblo contrario, a un pueblo alejado de Dios, a un pueblo lleno de ira contra Dios, enojo contra Dios.
Dice aquí, para mostrar sus riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su gracia, su amor, su bondad, su fidelidad, persiguiéndonos, amados hermanos, buscándonos, insistiendo en nuestras vidas. Dice el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, de vosotros, dice, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él, amados hermanos, es poderoso. Él es poderoso para mostrar su infinito perdón y poder quitar el poder del pecado en nuestras vidas por medio de su gracia. No, yo no puedo hacerlo, no es por mi esfuerzo, lo necesito a Él. No es mi esfuerzo, yo puedo obedecer solo cuando lo hago en Él. Yo puedo caminar solo cuando lo hago en Él. Yo puedo decidir hacer lo correcto solo cuando camino en Él, cuando estoy en su gracia, cuando su gracia me ha llenado, me ha fortalecido. Recuerden, por su gracia, por la gracia de Dios, el apóstol Pablo, soy lo que soy. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, pero no yo, dice el apóstol Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa gracia, amado hermano, que te capacita, esa gracia que te fortalece, esa gracia que te da libertad, esa gracia que te da entendimiento, comprensión, gracia de Dios en nuestras vidas. Y aquí dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La gracia nos lleva a las buenas obras. La gracia nos santifica, amados hermanos. La gracia, como les decía, produce en nosotros transformación, nos cambia. Charles Spurgeon igualmente decía, si la gracia de Dios no te ha cambiado, no te ha salvado. Es muy fuerte, pero así dice, este predicador de 1800 decía así, si no te ha cambiado, no te ha salvado. Yo no puedo decir que estoy en la gracia de Dios y seguir viviendo en una desgracia, en pecados. Fiel es Dios, fiel es nuestro Señor. Él perdona nuestros pecados. Él nos limpia de toda injusticia y toda maldad. Amados, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar salvación y ayuda para el oportuno socorro. Es un llamado de parte de Dios. Su gracia, dice el apóstol, no ha sido en vano. No ha sido en vano. Así que tú y yo podamos decir para la gloria de Dios, su gracia no ha sido en vano. Sí, Señor, soy imperfecto. Sí, Señor, fallo. Sí, Señor, necesito tu ayuda. Necesito tu gracia, tu perdón. Y esa gracia que me va a cambiar, a fortalecer, no solo me salva, sino me va a fortalecer para decirle no a pecar. Me va a quitar de mi vida la influencia de ese pecado. La gracia de Dios. ¿Tengo trabajo que hacer? Sí, yo tengo trabajo que hacer. Decidir caminar en la gracia de Dios. No soltarme de su gracia. Afianzarme, amarrarme de su gracia. Amados hermanos, la gracia nos transforma, nos ayuda día a día a poder caminar, a poder obedecer la palabra de Dios. Todo lo que nos aleja de Dios, la gracia, amado hermano, es el imán que te atrae a conocer Dios. Su gracia capacitadora nos envuelve, nos bendice. La pregunta sería, ¿puedo recordar de dónde me ha sacado el Señor? ¿Puedo recordar lo que su gracia ha hecho en mi vida? En la vida de mi familia, en la vida de mis hijos. Yo puedo recordar lo que la gracia de Dios ha hecho en su iglesia, en cada uno de los necesitados. Es Dios obrando. Su gracia de Dios es la gracia de Dios haciendo que las cosas sucedan. Toda bendición que Él nos concede viene, ¿por qué? Por medio de la gracia. Como les decía al principio, Dios no nos ama porque nosotros nos hayamos salvado o limpiado o determinado. No podemos. Es porque nosotros hemos dependido de Él y de su gracia que Él nos ama. Pero el amor de Dios
mostrándose a nuestro favor, amados hermanos. Es la gracia del Señor. Romanos 5:15 dice la palabra, pero el don no fue como la transgresión. Fíjense, el don de Dios, Cristo Jesús, no fue como la transgresión de Adán. Dice, murieron los muchos, abundaron mucho más. ¿Cómo? Mucho más, abundaron mucho más. Para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Abundó para los muchos. Jesucristo. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bendito sea el Señor. Nosotros no podemos, amados hermanos, hacer nada sin la gracia de Dios. Nadie puede decir el día de hoy, yo lo merezco. Mis hechos lo merecen. Soy merecedor. No podemos. No lo merecemos, amados hermanos. No lo hemos merecido ni lo vamos a merecer. Es por su gracia. Es por su gracia. Es por su amor. Es por su transformación por medio de su gracia y su amor a nuestras vidas que nosotros podemos responder. Pero no lo merecemos, no lo podemos hacer solos. Lo necesitamos. Necesitamos la gracia y es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Fíjense cómo dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que nosotros recibimos la redención, el perdón de nuestros pecados, ¿por medio de qué? De la gracia de Dios. ¿Cómo? Gratuitamente. ¿Cómo? No lo merecemos. Porque estábamos destituidos de su gloria. Porque vivíamos en pecado, vivíamos en muerte, vivíamos en ignorancia, vivíamos pues cegados a responder. No podíamos hacerlo. Pero vino nuestro Señor Jesucristo y es el precio que Dios dispuso, el precio que Dios puso para que tú y yo pudiéramos dejar de pecar, acercarnos a la verdad, acercarnos al amor de Dios y a la transformación que Dios hace en nuestras propias vidas. Es la gracia de Dios que nos permite acercarnos en nuestras vidas para transformación. Y eso lo dice Tito capítulo 2 en el verso 11. La palabra del Señor nos dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios, Jesucristo, su amor, su perdón, su obra en la cruz, su manifestación de Él, los méritos de Cristo, a mi favor, se han manifestado, dice la palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, ¿qué hace? Nos enseña, la gracia nos enseña, nos dirige, su gracia nos muestra el camino de hacerlo. Dice, enseñándonos y también a obedecer nos enseña. Dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Su gracia nos enseña, nos transforma. No lo merecemos, pero Él nos lo da. Y nos ayuda a poder vivir conforme a su voluntad, a sus preceptos, a sus principios. Pero ¿es por qué? Por su gracia. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bendito sea el Señor. Aquí encontramos un problema con Esaú. Esaú está representando a los hombres que están rechazando las bendiciones de Dios. Los hombres que están rechazando a Cristo Jesús como su Salvador, como su Señor. Los hombres que no quieren saber, no quieren conocer, no les interesa, no les importa, no necesitan, aparentemente creyendo ellos, la salvación. No necesitan que alguien muera por ellos en una cruz para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad y llevarlos a la santidad en sus propias vidas y en sus corazones, pero a ser salvos para una eternidad de su Señor. No necesita que nadie pague un precio para ser rescatados de donde fueron secuestrados y ahora están viviendo en un muladar
en inmundicia, en dolor, en sufrimiento, pero no les importa, no saben, no quieren saber que hay un rescate, que hay una libertad, que podemos regresar a estar conformados a la imagen de que nos creó. Esaú está mostrando, está reflejando a estas personas. Y esto es algo fuerte, porque el día de hoy, si vamos a estadísticas, el mundo entero está lleno de Esaús, porque las estadísticas lo muestran. Los que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos una minoría. No tengo ese dato, pero somos minoría. Y esto es algo muy triste, porque el mundo entero ha amado los deseos de este mundo. Obviamente se ha dejado cegar por el príncipe y la potestad de este mundo, Satanás. Se ha dejado engañar, se ha dejado mentir, que en este lugar, que viviendo para él y que siendo su propio Dios él, y pues menospreciando a Cristo, o la gracia de Dios, que es Cristo Jesús, pueden vivir y pueden ser felices y pueden tener lo que ellos necesitan tener. Es un engaño. Pero los Esaús de este mundo están manifestándose. Por eso es que nosotros no entendemos realmente cuando dice a Jacob amé. Era un pecador igual que nosotros, pero nos amó y nos salvó y nos rescató. Pero dice que no queriendo que nadie perezca, dice que Él vino y amó al mundo para que todos, estamos incluidos todos. Pero les repito, hay una decisión. En su propia elección de Dios hay una decisión y nosotros tenemos un libre albedrío para tomarla. Y Él te permite tomar la mala decisión si es que tú lo vas a hacer. En Dios siempre va a haber una Y, unas disyuntivas. En Dios siempre va a haber la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Dos caminos. Él lo dijo y lo sigue diciendo y nos está enseñando este principio. Hay dos caminos. Dice, te aconsejo que recibas la gracia de Dios. Porque tú no puedes solo. Tú no puedes ganarte nada solo. Recibe la gracia de Dios. Conoce a tu Señor. Disfruta la vida que Dios pagó y compró en la cruz del Calvario. Pero también ahí está el otro camino, que es el camino a la perdición. Y dice la palabra, muchos son los que andan por ese gran camino. Es grande la puerta que entra a la perdición. Y ellos creen que van corriendo y van haciéndolo bien, que están ganando al mundo. Dice, ¿qué ganará el hombre si pierde alma? Por eso es que la palabra de Dios nos insiste a poner los ojos en Jesús, a tener la mirada de Jesús en nuestras vidas, a ver en medio de su gracia, de su amor, de su fidelidad, de su bondad, para tomar la decisión en su momento preciso y correcto, de seguirlo, de creerle, de buscarlo, de anhelar. No lo hizo así, dice aquí en el capítulo 25, en el verso 33, dice, bueno, sí, desde el 32 dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Esaú tuvo más estima por las cosas, las circunstancias de este mundo, lo presente, que por lo eterno. Los deseos terrenales para él eran prioridad, que su herencia espiritual, él tenía una herencia, él era el primogénito, y despreció esa herencia espiritual por los deseos temporales, carnales de este mundo. Es una gran enseñanza. Y luego dice aquí la palabra, el 33, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y yéndose y vendiéndole a Jacob su primogenitura. 34. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guisante de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Él rechazó todo lo que tiene que ver con Dios. Él rechazó todo lo que Dios tenía pensado, planeado darle. Él decidió seguir al mundo. Él lo decidió. Y esto es algo importante que tú y yo vamos a entender. Él decidió no caminar en los principios de Dios. Él decide menospreciar, rechazar la gracia de Dios. Por favor, Hebreos 12:16. Hebreos 12:16, por favor. Dios nos exhorta y nos está hablando y nos está diciendo, no vendas tu bendición, no desprecies tu bendición.
Dice aquí en el verso 12:15, dice la palabra, mirad bien, no sea de alcanzar la gracia. ¿Cómo? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. O sea, la gracia de Dios se ha manifestado a favor de todos los hombres. Pero dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Cuántos han dejado de alcanzar la gracia? Como les decía, es un mundo lleno, contradictorio, enojado o separado del Señor, separado de Dios. Dice que alcanzar su gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, o sea, cuando tú tienes algo en tu corazón plantado, en lo más profundo, que venga, que sea contrario a Dios y no lo expulses de ti, no lo saques de ti, no le pidas al Espíritu Santo, a Dios, que sane esa herida, eso te va a llevar a tomar una decisión incorrecta. Dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Lo mejor de las cosas en nuestra vida las tiene el Señor. Y nosotros estamos buscando lo mejor que creemos en este mundo. Qué contradictorio que tú y yo estemos buscando encontrar lo que va a llenar, a satisfacer, lo que va a traer felicidad, gozo, ilusión, provecho, principios, propósitos a mi vida en este mundo. Dice Dios, no seas como Esaú, no seas como Esaú. Dice que alguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice el 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dice, no hubo oportunidad, aunque la procuró con lágrimas. Obviamente, esto es un aviso. Génesis es un aviso. Es una historia que nos lleva a ámbitos espirituales para el día de hoy en nuestra vida. Y nos está enseñando. Es un principio, es una muestra de lo que el carácter de Dios, el amor de Dios, de los principios de Dios y de lo que Dios está exigiendo o pidiendo a nuestras vidas. O espera que tú y yo respondamos por su amor, por su misericordia, por la gracia que ha derramado en nuestras vidas. No sea, dice, que deseches y después pues te arrepientas y ya no haya lugar para ese arrepentimiento. Imagínense, buscando lo que no tiene valor, donde no hay, lo que tiene valor donde no lo hay. Dice Dios, no sigas así, no sigas la corriente de este mundo, no sigas estos principios. Hay personas que aún escuchando el Evangelio deciden decir no. Hay personas que no les interesa, que deciden decir no. Y como les decía, esto es un conflicto que viene desde Génesis 3:15, cuando el Señor dijo, va a haber dos simientes, la simiente de la mujer, que es Jesucristo, y la simiente de la serpiente, que es la simiente de los hijos de ira, del diablo. Dice, va a haber dos grandes naciones, el mayor servirá al menor. Algo que nosotros no comprendemos, pero Dios, amado hermano, en su misericordia, en su gracia, nos está hoy explicando que es que tú y yo necesitamos tomar la decisión correcta, buscar las cosas en Él, descansar en Él, no vender nuestra bendición, no menospreciar la gracia de Dios en nuestra vida. Que esa es una gran bendición para todos nosotros, no menospreciarla, sino disfrutarla y permitir que ella opere y obre en lo que ha prometido hacer en nuestras vidas. Es el llamado que Dios tiene para ti. En Cristo, amados hermanos, hay esperanza. En Cristo tenemos esperanza. Dice la palabra en 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjense, mira cuál amor te ha dado el Padre para que te haya adoptado como su hijo. ¿Eso es poco? Dice, por eso el mundo no te conoce, porque no le conoció a Él. En el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, nosotros debemos tomar esa decisión, amados hermanos, de separarnos de este mundo e ir a la santidad por la gracia, en el conocimiento de la gracia de Dios. Dios está en este momento hablando a tu vida y diciéndote, escoge
la gracia, escoge la salvación, escoge la libertad, escoge el poder espiritual para tu vida. No busques donde no hay. No busques donde no está lo que necesitas buscar. Busca en la gracia de Dios. Su gracia que nos sostiene, que nos fortalece, que nos impulsa, que nos da libertad. Su gracia que nos ha transformado. Su gracia, amados hermanos, que nos ha salvado. La gracia de Dios. Padre, gracias te doy por tu palabra, estas advertencias, Dios. Gracias porque podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia y recibir ayuda, Señor. Amado Padre, hoy decidimos seguirte a ti, Señor Jesucristo. Hoy decidimos por lo eterno. Hoy decidimos por las bendiciones, Dios. Y dejamos ese plato de lentejas, eso que este mundo ofrece, Señor. Esto que no tiene, pues, sentido solamente en el momento, Padre. Lo dejamos, lo desechamos para recibir tu gracia, Padre amado. Recibir tu palabra, recibir tu poder sobrenatural sobre nuestras vidas, nuestros corazones. Dios, gracias, amado Señor, gracias. Gracias por venir a la cruz, por morir por nosotros, por pagar el precio que merecíamos pagar nosotros. Padre amado, cumpliste la ley, Señor, para que nosotros estuviéramos, Señor amado, en ti, seguros, esperanzados, confiados en tu salvación. Recibe la gloria, amado Dios, recibe nuestro agradecimiento. Ayúdanos, Padre, a caminar en todo momento, Señor, a no menospreciar tu gracia, a ver en cada momento de nuestra vida, Señor, ese gran amor con el que nos has sostenido, y que eso nos impulse a decidir correctamente, Dios, para tu gloria, para tu honra. Te pido que bendigas a tu iglesia, Dios. Bendice palabras de vida, Señor. Pongo en tus manos a cada familia, a mis hermanos y mis hermanas, sus trabajos. Amado Señor, estamos en tus manos. Bendícenos, sánanos, fortalece, consuela. Muestra tu gracia, Señor. Muestra quién eres tú, Padre, en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados, muchas gracias. Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo. Saludos. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Dios, te exaltamos. Tú eres digno de recibir
es más fácil estar en contacto con nosotros. Solo agrega nuestro número a tu lista de contactos 5627 59 22 22 y escríbenos por WhatsApp si quieres saber más sobre las transmisiones, Pastor en Casa, si tienes alguna petición de oración o cualquier otra duda que tengas. Con gusto te ayudaremos.